¿Qué pasa, chavales? Bueno, vamos a hacer un vídeo muy interesante sobre el calcio, magnesio y KH, que son los tres pilares fundamentales en un acuario marino. Pero si vamos a los corales, calcio, boro, estroncio y yodo. Para mí serían los 6 pilares fundamentales, pero en el acuario marino son 3, porque van a estar los peces, van a estar los invertebrados, va a haber otro tipo de bichitos, pero es cierto que para un acuario marino de coral duro y un acuario marino sano deberíamos de medir esos 6 elementos: calcio, magnesio, KH, boro, estroncio y yodo, entre otros, pero los otros ya tenemos aditivos para echar los microelementos. Y esto es muy parecido a lo que ocurre con las plantas, que lo veremos. Acordaros el video tutorial tan bueno que hice de plantas, porque en las plantas nos encontramos exactamente lo mismo. Nos encontramos el fosfato, nos encontramos el nitrógeno y nos encontramos el sulfato. Lo más importante, bueno, el fósforo, que es el fosfato, que son los 3 pilares. Según queramos que la planta tenga más raíces, uno. Queremos que tenga un tallo, un crecimiento más largo de tallo, otro. Queremos que las hojas crezcan más, otro. Nuestras plantas están en floración, otro. Lo vamos a ver, tranquilos que lo vamos a ver. Ahora vamos a hacer una... No va a ser una breve introducción porque hay cosas bastante interesantes. Obviamente, si eres un experto en acuario marino, esto te la trae al pairo, pero una persona que es de grado bajo a grado intermedio o principiante, le viene muy bien ver estos vídeos porque empieza un poquito a saber cómo funciona el acuario marino. No me queda más remedio. Yo ya sé que si siguiésemos en el canal y hubiera seguido haciendo vídeos, estaríamos hablando un poquito más científicamente, más en el meollo, más profesionalmente, pero hay que volver otra vez a hablar desde cero porque si no la gente se me pierde, hay mucha gente nueva y es lo que toca. Entonces, el magnesio es un pilar fundamental, porque sin magnesio los corales no pueden, vamos a decir, suena muy raro y no es así, pero bueno, no pueden metabolizar el calcio y el KH. Necesitan magnesio. Es como acordaros el vídeo que hice de los ladrillos. Nosotros no podemos poner ladrillos de calcio y ladrillos de KH en la estructura del coral si no tenemos magnesio. Muy parecido a hacer cemento. La grava, hacer hormigón, la grava, el cemento y la arena. Exactamente igual, son las mismas partes. Aunque parezca mentira, se puede asimilar bastante a eso, a construir cemento. Pero estos bichitos van a construir una estructura calcárea. Entonces, el magnesio es indispensable. Si no, no van a procesar el calcio y el KH. Por 1 de magnesio, necesitamos 3 de calcio. Es decir, cuando el coral agota 3 de calcio, necesita 1 de magnesio. Pero vamos más allá. Cuando el coral agota 1 de magnesio y 3 de calcio, agota una brutalidad de KH. Y aquí, dependiendo el coral y dependiendo el acuario que tengamos y dependiendo de los nutrientes, va a oscilar entre 15 partes y 22 partes. Es decir, con 1 de magnesio, el coral puede chupar 3 de calcio y entre 15 y 22 partes de KH. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque nos va a indicar muchas cosas. Primero, obviamente, que el mayor consumo que tenemos en el acuario marino va a ser de KH. El segundo consumo más grande va a ser de calcio. Y el último consumo, vamos a llamarlo grande, pero es mínimo frente al calcio, es 1. Es decir, por cada 22 unidades de KH o 15 unidades de KH nos va a consumir 1 de calcio y 3 de magnesio, 1 de magnesio y 3 de calcio. Imaginaros. Esto nos da una pauta muy interesante. ¿Cuál es la pauta? Pues obviamente que el KH debemos medirlo prácticamente a diario. Si hacemos una comparación de meses, de un mes que son 30 días, esto sería entre 18 y 22 días, 15 y 22 días sería el KH, 3 días sería el calcio y 1 sería el magnesio. Hacemos la inversa y estaríamos hablando de 1 vez al mes el magnesio, 3 del mes sería prácticamente semana y media calcio y el KH verlo a diario. Nos sale la proporción inversa. Si no os habéis enterado, problema vuestro, pero es muy sencillo. El KH debemos de medirlo todos los días, obviamente.
si tenemos un consumo, es decir, si tenemos coral, si tenemos 2 peces y coral blando, que ahora hablaremos de ello, no tenemos que medir el caché en la vida. Estamos hablando para gente que tiene SPS. LPS también tiene un consumo, pero muy bajo, pero bajo también, más grande obviamente que el coral blando, pero ni punto de comparación a una SPS, a unas montiporas o a unas acroporas. Entonces, si nosotros tenemos montiporas y acroporas, el caché hay que medirlo a diario y tendremos que aditar a diario si tenemos una masa interesante de coral. Si solo tenemos una acropora, no tenemos que hacer una mierda, cambios de agua y fuera. Pero si tenemos un acuario decente, pues lo debemos de medir, he dicho una vez al día, 2 veces al día. Ahora explicaré por qué. El calcio prácticamente le deberíamos de medir cada 3 días y el magnesio cada 15 días aproximadamente. Si tenemos obviamente acroporas, montiporas y tenemos mucha masa de coral. Si no, pues nada, vamos a medir el KH cada 3 días. Como hemos multiplicado por 3, vamos a medir el calcio pues prácticamente cada 4 semanas y el magnesio lo vamos a medir pues una vez al mes. Y esa es más o menos la proporción que deberíamos hacer. Obviamente cada uno luego ya irá afinando y viendo sus pautas. ¿Por qué si tenemos un acuario lleno de SPS, de montiporas y acroporas, debemos de medirlo por el día y por la noche, 2 veces? El consumo fuerte del coral viene con la luz diurna. A plenos rendimientos, cuando las zooxantelas están haciendo toda la fotosíntesis. Y ahora os voy a poner un símil para que lo asociéis, que así es como aprendéis gracias a mí. Si vosotros queréis mezclar cemento, ¿qué necesitáis? O sea, mezclar hormigón. Necesitáis el cemento, la grava y la arena. Tú la tiras ahí y ¿qué hace el cemento, la grava y la arena? Se parten el culo de ti, ¿no? O coges tú con una pala y con las manos y te dedicas a moverlo, o tienes una hormigonera, es decir, gastas energía. ¿De dónde viene la energía del coral para poder precisamente hacer ese hormigón con el calcio, magnesio y KH? Pues con la energía, con los azúcares que les dan las zooxantelas cuando hacen la fotosíntesis. Por lo cual, el coral, cuando tenemos las luces a máxima potencia, es cuando más está construyendo el coral duro, es cuando más está construyendo ese esqueleto y es cuando va a haber un consumo más alto de KH. ¿Qué ocurre? Que si durante el día hemos tenido un consumo de KH brutal y tenemos acros y montiporas y tenemos un KH de 7 en nuestro acuario marino, ¿qué ocurre? Que por la noche, con el CO2, con la respiración de los peces, con los desechos orgánicos, cuando las bacterias empiezan a hacer su función, empieza a haber una cantidad de CO2 tremenda en el agua. ¿Y eso qué hace? Adificar. ¿Y qué ocurre si adifica? Que nuestro pH de 8,2 de repente te puede bajar a 7,2. ¿Por qué? Porque ha bajado nuestro pH de 7, que es lo peligroso, no hemos aditado durante el día y por la noche viene Paco con las rebajas, como se dice en España, y nos pega un cebollazo tremendo, nos baja el pH, se nos empiezan a pelar las montiporas, se nos empieza a pelar las acroporas, y solo por una noche. Acordaros lo que dije de qué ocurre con las acroporas de la Gran Barrera de Arrecife de Coral. No permiten variaciones de pH. Las que te lo pueden permitir, pues las del Indo-Pacífico que ya han sido cultivadas o las del Mar Rojo, pero las de Australia ni de coña. Entonces tenemos un problema grave. ¿Qué ocurre? Que si hemos aditado al principio KH para el gran consumo de por el día, por la noche debemos de aditar KH. Normalmente es una quinta parte de lo que aditamos por el día. Yo os digo que normalmente porque, claro, va a depender de las acros y de las montiporas que nosotros tengamos. Son nuestros bebés. La misma montipora o la misma acropora puede que sea más demandante de KH en un acuario que en otro, tanto igual de día como de noche. Entonces, las proporciones que decimos, 5 veces menos aditar KH por la noche, precisamente para regular esa bajada del pH y que con toda la oxidación que ha habido por ese incremento del CO2 en el agua por la noche, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, que mucha gente no entiende muy bien por qué el refugio de algas se activa inverso, precisamente para eso. Mucha gente cree que el refugio de algas es para bajar los fosfatos, los nitratos, los atos, los nutrientes, y en realidad si vamos a tener un refugio de algas y vamos a hacer esa inversa de la luz, es precisamente para que por la noche nosotros
esas algas se zampen el dióxido de carbono y metan oxígeno dentro del agua y no tengamos ese cambio tan brusco de KH. Si no tenemos refugio de algas o no nos queremos complicar, entonces con un sistema automático, pues por la noche nos tiene que aditar el KH. Todo esto lo iremos viendo mucho más adelante, porque mi idea obviamente es acercar el marino a la gente y no voy a empezar aquí ahora mismo a decir, no, mira, te tienes que comprar esto, le tienes que meter aquí para hacer el baling automático y que te vaya editando con sensores automáticos y nos vamos a gastar tampoco mucho, 1000 y pico pavetes en tener un sistema decente con Zoom y no tener que hacer nada de esto. Oye, primero tendremos que entender por qué se hacen las cosas de una manera sencilla. Ya os digo que esto es si lo queremos tener de 10 el acuario. De 10. Podemos tener el acuario de 8, irnos de vacaciones y disfrutar del acuario. Y podemos tener un acuario de 10 con coral blando, sin hacer absolutamente nada de lo que he hablado. El coral blando no es demandante de KH, no es demandante de magnesio y no es demandante ni mucho menos de calcio. La demanda que puede tener perfectamente es una 20ª parte de lo que pueda tener un coral normal, es decir, 1 centímetro de coral duro es el equivalente a 20 o 30 centímetros de coral blando, por lo cual el coral blando tenemos una excelente ventaja que es, sí o sí, con cambios de agua se nos mantiene el acuario. Es decir, nosotros podemos cambiar agua un 15%, 20% cada 15 días y la demanda de elementos traza de calcio y de magnesio que va a requerir nuestro acuario no nos va a hacer que tengamos que aditar absolutamente nada. Y no voy a decir encontrar una buena sal, porque todas son buenas. La de Resi es buena, la de Aquaforest es buena, la de Fauna Marine es buena, la de Tropic Marine es buena. Todas las sales, las de Sique, las de Aquavitro, todas las sales son buenas. Ya está, no hay nada. Ya sabéis que yo lo dije en su día, que la diferencia de una sal a otra es que si compramos la sal de Aquaforest, tendremos que utilizar los test de Aquaforest. Si compramos la sal de Red Sea, los test de Red Sea. No hay otra. ¿Podemos mezclarlo? Podemos mezclarlo. Pero obviamente los test y las sales, mejor dicho, los test se han hecho en base a las sales del fabricante. Así que utilizad la sal que queráis. En aquarios.com la tenéis al mejor precio y tenéis todos los test de todas las sales. Ahora estoy subiendo los de Aquaforest. Están muy bien, yo no los he probado, pero para mí Aquaforest es una marca premium que está bastante, bueno, iba a decir defenestrada, es que no lo utiliza la gente. Y Aquaforest en Europa es lo más puntero que hay, o sea, es impresionante Aquaforest. Y ese es el resumen básico. Yo creo que habéis entendido un poquito mejor el funcionamiento de los acuarios marinos y la peligrosidad de que os baje el pH por la falta de KH, por qué el KH varía por el día y por la noche, porque obviamente si tenemos un acuario de SPS, es decir, coral duro de pólipo corto, tenemos que medir el KH 2 veces al día y claro, medir el KH 2 veces al día no lo hace ni Dios. Por lo cual, si eres novato, yo personalmente espero que te hagas un acuario como los que estoy montando yo, simple para coral blando y cuando lleves 1 año, 2 años y digas, oye, esto me apasiona, me gusta y tal, empieces a probar ya el SPS, que esto no significa que sean más bonitos. Para mí personalmente el coral blando me gusta más, hay más movimiento, lo veo menos estático. Bueno, a mí me encanta un coral blando con unos LPS, con las ufilias, con este tipo de coral, a mí me encanta. O sea que no significa nada, pero la gente que le gustan los retos, la gente que quiere algo más, la gente que es meticulosa, obviamente se va a SPS, no por la belleza del acuario, sino porque les gusta, es un reto. Mantener un acuario de SPS, de acroporas o montiporas, es un reto, hay que decirlo así de claro, es estar ahí. Yo desde luego no digo nada sobre esas personas, me parece bien, oye, cada uno tiene una fijación, pero el gran público, por el bien de los corales y por el bien de su salud mental y de su dinero, deberían de ir primero a cosas sencillas, pues incluso un acuario de 60 litros, meter ahí coral blando, tener un skimmer, un pequeño skimmer, hacer cambios de agua. Es que no podemos ir a las Olimpiadas
ni a los campeonatos del mundo sin haber entrenado en la puta vida, hay que decirlo así de claro. Yo tengo que ser muy transparente. No os quiero quitar las ganas, pero no podemos ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entrenar. Y para entrenar, vamos a ver qué tal nos encontramos con un acuario simple, con un par de gambitas, unos nemos, un tal, y hostias, que coral blando tenéis muchos, sarcopitones increíbles, mushroom increíbles, discosomas increíbles, rodactis increíbles, árboles de Kenia increíbles. Claro, el que le gustan las acros dirá, árboles de Kenia, senia pulsante, dirá, pero si es una puta plaga. Lo es y lo certifico. Pero hay que buscar un poquito el introducir a la gente. No podemos mentirles y decir, no, mira, vamos a montar un acuario marino con una luz de mierda, con un skimmer de mochila, con roca, y hacemos un par de cambios de agua y vais a tener unas acroporas y unas montiporas de puta madre. Vamos a intentar no mentir a la gente. Vamos a tener un acuario muy bien, de LPS, de coral blando, sin gastarnos dinero, sin tener que estar ahí rezando para que el acuario no se nos vaya a la mierda. Y si después de 1 año o 2 años o 3 años se nos queda corto el hobby, oye, pues venga, vamos a hacer un acuario de acros, un acuario de montis, vamos a poner aquí los medidores automáticos, cadita automáticamente, y me apetece dedicarme al top de complejidad, no voy a decir al top de belleza, que coral blando os cagáis la pata abajo o un LPS. O sea, a mí me gusta mucho más, pero bueno, cada uno tiene sus retos. Pues nada, chicos, ya me ponéis en los comentarios y por supuesto se van a hacer vídeos específicos. Vídeos hablando del KH, vídeos hablando del magnesio, vídeos hablando del calcio, del estroncio, del boro, del yodo, que es muy importante en los acuarios marinos, sobre todo para la salud de los invertebrados, el yodo. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo, igual que de plantas lo mismo que está explicando aquí, pues vamos para explicar para que las plantas las tengamos genial en nuestro acuario y no nos den por culo las algas, porque ya sabemos que en agua dulce yo creo que el único problema que tiene todo el mundo es las algas, no hay otro problema. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.